Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a posibles negociaciones que podría llevar a cabo River en el siguiente mercado de pases. Se terminó ya la competencia oficial para el Millonario en este 2024 y con vistas a lo que será el 2025, el conjunto conducido por el Muñeco necesita refuerzos de jerarquía. Y si bien es cierto que la principal manera de contratar jugadores es básicamente poniendo dinero para comprárselos a los equipos dueños de su ficha, hay otras maneras, por lo menos de negociar, y que podrían facilitar un poco la manera en la que estos futbolistas podrían ponerse el manto sagrado. Obviamente es algo que no es fácil, de hecho me atrevería a decir que es bastante complicado, porque nunca es sencillo llevar a cabo esta clase de trueques donde se involucran más de un jugador en una misma negociación. Es cierto que hubo algún que otro caso aislado en los últimos años, pero hablando quizás de futbolistas no tan importantes. En este caso vamos a estar hablando de posibles trueques que podría estar haciendo River con distintos equipos, ya sea del fútbol argentino o del fútbol extranjero, que verdaderamente uno, mirándolo desde arriba, son complicados, pero teniendo en cuenta que si el más grande tiene ganas de incorporar a ciertos futbolistas y el equipo en cuestión de ese jugador está dispuesto a negociarlo, es probable, sabiendo también que el más grande tiene que hacer una limpieza, que ofrezca a uno de sus propios jugadores. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando del futbolista que por lo menos la mayoría cree que va a ser la opción 1 para reforzar la delantera de River en el siguiente periodo de transferencias. Se sabe que el equipo de Gallardo necesita como mínimo 2 delanteros, después veremos si pueden llegar a venir más dependiendo de la cantidad de atacantes que se vayan del actual plantel, y la opción número 1 sin lugar a dudas Ángel Correa, un futbolista que quizás hoy por hoy exactamente no es un jugador de selección, pero que sí lo ha sido durante mucho tiempo, campeón del mundo en Qatar 2022, campeón de la Copa América en 2021 y un jugador que hoy por hoy está en la máxima elite europea, porque si bien es cierto no es titular en el Atlético de Madrid, es un jugador importantísimo que suele ingresar normalmente en los segundos tiempos. ¿Por qué River podría llegar a ofrecer a un jugador de su actual plantilla para que el valor total de Correa baje? Porque en principio el Atlético de Madrid estaría pidiendo alrededor de 18 millones de euros para dejar salir al delantero argentino. Obviamente esta negociación no podría llevarse a cabo bajo ningún tipo de contexto si el propio futbolista no tendría intenciones de venir a River. Y esto es algo que todavía no se sabe. No sabemos si el Muñeco ya en la intimidad se comunicó con el jugador. Yo creo que esto todavía no ha pasado porque el entrenador quería esperar hasta que termine la competencia oficial, es decir, hasta el pasado sábado cuando River jugó contra Racing, para empezar a diagramar absolutamente todo lo que será el mercado, y por lo pronto ahora sí, ya podría haber una comunicación bastante más fluida, no solamente con Correa, sino con muchos de los jugadores a los que River quiere incorporar en este mes de enero. Se sabe también que el Atlético de Madrid es de mirar a bastantes jugadores del fútbol argentino, y en los equipos grandes donde abundan, que ya es la mayor cantidad de futbolistas de jerarquía, y por eso mismo no descarto que para bajar esos 18 millones de euros, siempre y cuando, repito, Ángel Correa quiera volver a la Argentina para ponerse la camiseta de River, de esa manera si el más grande ofrece a un jugador de su plantilla, esto podría ser beneficioso para el equipo de Núñez a la hora de incorporar al jugador argentino. Igual River va a tener que poner una cantidad de dinero importante, porque salvo por algún juvenil con muchísima proyección, como puede ser el caso de Mastantuono, a quien no van a vender en este mercado, después el resto de los jugadores de River uno tiene que suponer que valen todos menos de 18 millones de euros. Es decir, no se puede hacer un trueque futbolista por futbolista. River podría ofrecer a uno o inclusive a 2 jugadores, y a su vez también deberá poner dinero para contratar a un delantero que reúne las características de la clase de atacante que quiere Gallardo. Ese jugador ofensivo que no se pare entre los dos centrales rivales y se quede parado en el punto de penal, sino que entre y salga constantemente del área para formar parte del circuito ofensivo del equipo con el resto de los mediocampistas y con su compañero de ataque. Correa es un jugador que además ha sabido jugar como único punta, también ha sabido jugar por los costados, no tanto como extremo, pero sí un tanto tirado a la derecha o a la izquierda, y también como segunda punta detrás de un jugador que pueda hacer las veces de referencia de área. Por eso mismo uno cree que puede ser el futbolista a buscar en primera instancia por River en el siguiente mercado. Después veremos hasta dónde el más grande
terminará metiéndose en la negociación, si hay un no rotundo desde un inicio por parte del Atlético de Madrid, o si el equipo español, dependiendo de lo que opine Correa, deja avanzar un poco todas estas charlas como para que se pueda llevar a cabo el traspaso. Nos vamos a meter ahora en el fútbol argentino con los dos defensores centrales que por lo menos están en la mira principal de River para reforzar la plantilla de cara al siguiente mercado. No estoy hablando todavía de nombres propios de jugadores que podría llegar a ofrecer River porque no está claro qué futbolista, por ejemplo, quisiera Vélez del plantel del elenco dirigido a Gallardo para dejar salir a Valentín Gómez. Uno en primera instancia pensaría, y lo único que quisiera Vélez es dinero, y sería lo lógico, teniendo en cuenta que Valentín Gómez fue un jugador que estuvo muy cerca de ser incorporado del conjunto de Núñez a mitad de año si es que hubiera superado la revisión médica que se hizo en Italia cuando el Citigroup estaba dispuesto a comprarlo por 10 millones. Ahora hay que ver en definitiva si Vélez aceptaría otra cosa que no sea dinero. Por lo pronto el valor, más allá del buen nivel que tuvo el defensor central en el segundo semestre, seguiría siendo el mismo, 10 millones de dólares por el 100% de su ficha, o se podría negociar 7, 8 millones de dólares por el 70 u 80% de su pase. Aún así, sabiendo que Vélez es de reforzarse con jugadores de River, y de hecho lo ha hecho mucho en el último tiempo, recordemos que en el plantel titular hoy por hoy de Vélez juegan Elías Gómez, ex lateral izquierdo de River, Emanuel Mamana, ex defensor central de River, y Brian Romero, ex centro delantero de River. Así que algún que otro futbolista más del plantel conducido hoy por el muñeco puede ser que guste en el conjunto de Liniers. Por ahora el Fortín no se ha metido de lleno todavía en el mercado y por eso en River están esperando a ver cuál es la decisión de Valentín Gómez. Hace un par de meses el zaguero tenía intenciones de jugar en River, pero sabiendo que dentro de 2 años iba a irse al fútbol europeo. Veremos si las condiciones son las mismas o si lo que termina sucediendo es que esperan a que avance un poco el mercado de pases para ver si llega algún ofrecimiento concreto del viejo continente, y en caso de que no aparezca nada, ahí sí seguramente empezarían a mirar las distintas propuestas que hay del fútbol local. Ya de por sí en su momento Vélez no tenía ningún problema en que el jugador jugase en River siempre y cuando el Citigroup pusiera los 10 millones de dólares que iba a poner en primera instancia si no se le detectaba esta lesión que se le detectó en la revisión médica en Italia. Como esto terminó sucediendo, lamentablemente el jugador se quedó en Vélez. Pero ahora River estaría dispuesto a ofrecer quizás algún jugador de su actual plantilla, alguno que no digo que vaya a ser borrado totalmente por Gallardo, pero sí puede ser que alguno no vaya a ser tenido en cuenta como primera alternativa, y en ese caso Vélez, sabiendo que se ha reforzado con esta clase de jugadores que River ha dejado de lado en el último tiempo y en general han funcionado, porque Mamana se ha convertido en un muy buen zaguero, porque Elías Gómez es el lateral izquierdo y porque Brian Romero es el máximo goleador de Vélez en este 2024, no hay que descartar que el conjunto de Liniers vaya en búsqueda de otro futbolista de River, y en ese caso se podría meter a este jugador en cuestión en una hipotética negociación por Valentín Gómez. De esta manera River podría tener al defensor central que en su momento quería de Michelis, porque hay que tener en cuenta que Gómez era un pedido del ex DT, pero que Marcelo Gallardo seguramente también quisiese en la plantilla, porque es un futbolista joven, porque es un defensor central con todas las características que necesita un zaguero para jugar en River, de esa clase de jugadores que agarran la pelota, que tienen buen pase y que salen hacia adelante, y que además obviamente tienen solidez y solvencia ofensiva. Además de que es zurdo, hoy River como defensor central zurdo solo tiene a Ramiro Funes Mori, que seguramente se irá en el siguiente mercado de pases. Así que un trueque entre River y Vélez es posible siempre y cuando el Fortín acepte negociar a Valentín Gómez con otro equipo del fútbol argentino. Y vamos ahora a hablar del defensor central cuyo nombre surgió en esta última semana, básicamente para hacer fichaje de River. Después, dependiendo de lo que va a ser Independiente, la posibilidad de que sea refuerzo del más grande se habría caído. Sin embargo, vuelve a resurgir teniendo en cuenta otra posibilidad que podría llegar a darse en el próximo receso. El jugador en cuestión, seguramente lo han escuchado nombrar durante toda esta última semana, durante estos 7 días, es Kevin Lo Mónaco. Su ficha hoy por hoy sigue perteneciendo al Bragantino de Brasil, pero ya los dirigentes del equipo de Avellaneda le confesaron que quieren hacer uso de la opción de compra de 4 millones de dólares.
En caso de que Independiente finalmente ratifique esta compra, y está claro que desde River no pueden hacer absolutamente nada. Lo que esperaban desde el elenco de Núñez es que el rojo, como tiene muchísimos problemas económicos, no pudiera hacer uso de esta opción y River pudiera primero negociar con Independiente para cortar el préstamo, lo cual sería más sencillo si obviamente el jugador no pertenece al elenco de Avellaneda, y después claro está pagarle el pase al Bragantino de Brasil, que no tiene ningún tipo de inconveniente en dejarlo salir. Sin embargo, si Independiente paga 4 millones de dólares, está claro que lo que va a querer hacer es vender al jugador en una cifra bastante elevada. Estamos hablando de una suma cercana a los 12 millones de dólares, porque quisieran por lo menos recuperar el doble de lo invertido. Después es cierto, hay que ver de qué manera Independiente termina de pagar al futbolista, porque los problemas económicos no desaparecieron para el rojo más allá de querer contar con Kevin Lo Mónaco, que es lo normal, ya que es un defensor central con unos números espectaculares y analizamos exclusivamente su nivel estadístico, es el mejor defensor del fútbol argentino, por lo menos de esta liga, y no habiendo jugado los primeros partidos, teniendo en cuenta que como Independiente se encontraba inhibido, no lo pudo utilizar en los primeros cotejos de esta segunda mitad del año. Aún así, cuando empezó a jugar, mostró un rendimiento acorde a lo que se esperaba, ese futbolista seguro, solvente, sólido, que se espera que cualquier saga central pueda tener. Después es cierto que en el sentido de ser refuerzo de River, y hoy el más grande tiene un jugador ahí que parecería ser titular inamovible como lo es Germán Pesela. Por eso a lo mejor no sea tan fácil convencer a Lo Mónaco de querer jugar en River. Esa es otra cuestión. Si Independiente termina pagando por su pase, la única manera de que el millonario se meta de lleno en una hipotética negociación es que Lo Mónaco dé cierto indicio de querer jugar en River. Y la realidad es que esto no va a ser fácil sabiendo el esfuerzo, por lo menos entre comillas, que estaría haciendo el equipo de Avellaneda para comprar al defensor central. Aún así, supongamos que Lo Mónaco da ese indicio e Independiente le pide a River 12 millones de dólares. Se sabe que el rojo no va a tener dinero quizás extra para reforzar el plantel con pistas al año que viene, y sabiendo que se le dan futbolistas, es probable que River pueda llegar a ofrecerle a algún jugador del actual plantel del conjunto de Núñez. Y es ahí donde podría surgir un hipotético trueque. Obviamente River, además de dar a un jugador, va a tener que poner dinero, porque Independiente, como dije, estaría dispuesto a poner 4 millones de dólares por Lo Mónaco, y esa cifra va a querer recuperarla como sea, sobre todo sabiendo que el futbolista no lo podría disfrutar más futbolísticamente hablando. Después veremos si le sirve el jugador que podría llegar a ofrecer River, y a su vez también que con el dinero que le estaría dando el millonario por Lo Mónaco también podrían incorporar a otro defensor central más. Así que es una variable que puede llegar a suceder dependiendo de si Independiente termina abonando o no la compra del jugador. Y ahora sí vamos a hablar de nombres puntuales de jugadores de River, porque recién estuve mencionando futbolistas de River que podrían ser metidos en un trueque, pero no mencioné específicamente cuáles. En el caso de la posibilidad de que Giuliano Galopo, jugador del San Pablo, sea refuerzo de River, sí hay un futbolista en particular del elenco de Núñez en el cual estaría interesado el conjunto brasileño, que es Enzo Díaz. Y hago esta alusión porque esto estuvo, no sé si cerca de hacerse en el último mercado, pero sí se metió en la carpeta de que podría llegar a hacerse este trueque. River quería un volante mixto en el último receso y no lo pudo conseguir, básicamente porque cuando fue en búsqueda de esta clase de jugador fue exactamente después de la lesión de Rodrigo Aliendro, que fue a finales del mes de agosto, y ya no estaba la posibilidad de incorporar jugadores que estén en algún equipo del exterior, únicamente podía incorporar futbolistas del fútbol argentino. Debido a eso, la chance de que Galopo fuera refuerzo de River se cayó, y a su vez también el San Pablo quería contar con un lateral izquierdo, y Enzo Díaz aparecía en primera plana. River estaba esperando una oferta de alrededor de 4 millones de dólares, pero San Pablo solamente ofreció un préstamo con una opción de compra de alrededor de 2,5 millones de la moneda estadounidense. Debido a esto, los dirigentes del millonario decidieron rechazar esa propuesta. Sin embargo, de cara al siguiente mercado, con más tiempo para negociar y con ya la posibilidad concreta de que Galopo venga a River por las chances que el mercado está abierto, y sabiendo también que San Pablo sigue teniendo interés en Enzo Díaz, más allá de que el jugador fue operado hace aproximadamente un mes de una hernia inguinal, ahora sí está todo dado como para que por lo menos negocien la posibilidad de un trueque. Es cierto que también las conversaciones pueden llegar a ir por vías totalmente separadas, es decir, que River compre a Galopo por un lado y que San Pablo compre a Enzo Díaz por el otro. Sin embargo, de lo que se está hablando
en este momento es que la cotización de Galopo sería más grande, entonces River estaría dispuesto a darle a San Pablo el 100% de Enzo Díaz y el equipo brasileño le daría a River el 50% de Galopo, es decir, la mitad de su pase. Aún así, el club de Núñez podría utilizar al volante sin ningún tipo de inconveniente. De esta manera, si bien es verdad que River no podría obtener dinero por la venta de Enzo Díaz, que ya no serían 4 millones de dólares, porque teniendo en cuenta esta lesión que sufrió, su cotización habría bajado a 2 millones y medio o 3 millones, aún así estarían utilizando al futbolista en cuestión para incorporar a un jugador que sí quiere el muñeco. Galopo es un futbolista que Gallardo quiere desde que estaba en Banfield, desde que tuvo ese enorme rendimiento cuando el fútbol se reanudó luego de la pandemia por COVID-19. Desde ese entonces que Gallardo quiere al jugador, más allá de que en el San Pablo ha tenido altibajos, sobre todo por algunos problemas físicos, nunca ha dejado de ser ese mediocampista que llega por sorpresa al área rival para convertir goles. Hoy al Millonario le faltan claramente volantes con gol, y también es esa clase de jugador que ayuda al mediocampista central para darle equilibrio a la mitad de la cancha, así que cumple con las condiciones como para que sea refuerzo de River. Y en el caso de la salida de Enzo Díaz, hoy el conjunto dirigido por el muñeco ya tiene dos laterales izquierdos, Marcos Acuña y Milton Casco. Si bien es cierto que podría llegar alguien más, la salida de Enzo Díaz no sería un inconveniente en lo que respecta al armado del plantel. No se quedaría River con una posición bastante endeble si es que se va el marcador de punta zurdo, por lo que este trueque podría llegar a ser posible. Y el último posible trueque del que vamos a hablar involucra obviamente a River y también a la Fiorentina de Italia. En estos últimos días se supo que el conjunto europeo tendría en carpeta contratar a Santiago Simón, mediocampista que hoy juega en el elenco de Núñez. Y como ya se sabe desde hace un par de meses, el Millonario está siguiendo las situaciones tanto de Lucas Martínez Cuarta como de Lucas Beltrán para saber si pueden regresar a River en el próximo mercado, porque juegan en dos posiciones en las cuales Gallardo quiere sí o sí tener nuevos futbolistas. Martínez Cuarta es defensor central, que encima puede jugar tanto como primero como segundo zaguero, mientras que Beltrán es delantero y es de esa clase de atacantes que les gusta tener a Marcelo Gallardo. Por lo pronto, lo que se sabe es que Martínez Cuarta está cotizado en 8 millones de euros, que es un similar valor al que River tiene cotizado a Simón, que serían 8 millones de dólares, mientras que en el caso de Beltrán, la Fiorentina estaría dispuesta a dejarlo ir, pero únicamente mediante un préstamo, porque quieren volver a tenerlo dentro de una temporada, teniendo en cuenta que sigue siendo un jugador joven y por el cual en su momento pagaron alrededor de 22 millones de la moneda europea. Está claro que si River va por alguno de estos dos jugadores, no va a poder involucrar a Simón por los dos futbolistas, es decir, únicamente podría ser un trueque por su actual jugador y por alguno de estos dos ex River. Después al otro tendrán que, si es que quieren que regrese también, contratarlo de otra manera, por otra vía o por una negociación totalmente aparte. Parecería que por Simón y Martínez Cuarta sí se puede llegar a hacer un trueque futbolista por futbolista. Obviamente hay algunas condiciones que son totalmente opuestas, que tiene que ver con el salario que tiene Martínez Cuarta en el fútbol europeo, que es muchísimo más alto al de Simón, y por eso mismo hay muchas otras situaciones que hay que rever a la hora de hacer un intercambio jugador por jugador. En el caso de Beltrán sería un tanto más complicado, porque en ese caso lo que podría de última hacer River es que Beltrán venga a préstamo, que es lo que quiere hacer la Fiorentina, que Simón vaya al equipo italiano ya vendido definitivamente y que la opción de compra no sea tan elevada, porque obviamente más allá de que el equipo italiano quisiera volver a contar con Beltrán en una temporada luego de cederlo por un año o 18 meses, la realidad es que River tampoco va a aceptar un futbolista en su plantilla que venga por medio de una cesión sin opción de compra. Quieren tener la posibilidad, más allá de que el valor sea alto, de tenerlo al 100% dentro de un año o de un año y medio. Es algo que se viene barajando desde hace tiempo, sabiendo sobre todo que el rumor de que Martínez Cuarta y Beltrán puedan regresar a River surgió de medios italianos exclusivamente. Esto pasó aproximadamente a mediados del mes de octubre. Todavía River no había jugado la serie de semifinales de la Conmebol Libertadores frente a Atlético Mineiro y ya se hablaba de la chance de que tanto el defensor como el delantero pudieran regresar a River, porque Martínez Cuarta no es titular en la Fiorentina, es suplente, y Beltrán, si bien es verdad, ha recuperado su lugar en el 11 medianamente durante este último mes. En los primeros 3 meses de
esta 2024-2025 prácticamente no había jugado. Veremos qué es también lo que quieren hacer los jugadores en el mes de enero. Por parte de Simón le gustaría dar el salto, pero obviamente River no va a regalarlo. Martínez Huerta podría cambiar de equipo, hasta este momento en Europa solo jugó en la Fiorentina y si se negocia con el equipo italiano podrían llegar a transferirlo, mientras que Beltrán, ahora que está jugando, veo bastante más complicada su vuelta. Me parece que esto recién podría suceder a mediados del año que viene en el mercado de verano europeo. Como dije al principio, nunca es fácil hacer esta clase de negociaciones porque verdaderamente poner a un jugador en una negociación mientras estás intentando comprar a otro siempre es complicado, porque a lo mejor vos intentás traer a un futbolista y el jugador al que estás ofreciendo no es ese que quiere el equipo que es dueño de la ficha del jugador al que está buscando. A lo mejor quiere a otro y ese otro no es el futbolista que vos querés dejar ir y eso te obliga a no poder ir en búsqueda del refuerzo que tanto esperás. Así que no es algo sencillo. De hecho, en los últimos años solo me acuerdo de una situación. En enero del 2021 River incorporó a Alex Vigo proveniente de Colón de Santa Fe a cambio de $2 millones y el préstamo de 18 meses de Cristian Ferreira. Eso provocó que el valor total de la cotización de Vigo, que era de 4 millones, bajara a la mitad. Después es cierto que a principios de este año River hizo algo parecido con Villagra y Girotti, pero no fue algo exactamente igual, por lo que no es fácil hacerlo. Pero si llega a funcionar, eso podría ser beneficioso para River porque va a traer al refuerzo que quiere Gallardo y también porque dejaría salir a un futbolista que a lo mejor el muñeco no tendría en cuenta para el 2025. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.